Bienvenido a este video titulado NEPSI 2, Batería Neuropsicológica Infantil en su segunda versión. Mi nombre es Mario Pimentel y te hablo desde el Centro Integral de Neuropsicología Educativa. Para mí es un placer tenerte por acá en esta clase. Vamos a hablar un poco sobre la ficha técnica de la prueba NEPSI 2. Su nombre, como bien te he comentado, es Evaluación Neuropsicológica Infantil en su segunda versión. Los autores son Marit Corman y colaboradores en el 2014. Sobre todo la adaptación al español fue en el 2014, pero ya es una versión que tiene su buen par de años, sobre todo en contexto anglosajón. Tiene una edad de aplicación aproximada entre los 3 años hasta los 16 años. Tiene dos formatos, o más bien dos protocolos. Uno que va desde los 3 años hasta los 4 y otro protocolo que va desde los 5 hasta los 16 años de edad. Tiene una forma de aplicación individual, tiene un tiempo de aplicación variable. Mario, ¿a qué te refieres con esto? Sucede que la batería NEPSI 2 es una batería muy flexible que te permite como evaluador poder seleccionar las pruebas y los dominios específicos que deseas evaluar. De ahí que puede hacer una prueba que vaya desde los 10 minutos de aplicación hasta unas 3 horas y media si decides aplicar la batería completa. Tiene una calificación manual y básicamente la finalidad de la prueba NEPSI 2 es hacer una evaluación neuropsicológica completa en niños y adolescentes que puede tener diversidad de finalidades. Puede tener una finalidad diagnóstica, puede tener una finalidad de detección de fortalezas y debilidades que permitan guiar al profesional en la toma de decisiones con respecto a escolarización o con respecto a programas de intervención que puedan implementarse para beneficio de las familias y de los consultantes. La batería NEPSI 2 nos ofrece, como bien te he comentado, diversidad de bondades. Una de ellas es que la aplicación que vayamos a realizar como profesionales puede ir encaminada a una evaluación general de cada uno de los dominios que evalúa la prueba NEPSI 2. Puede darnos también la posibilidad de hacer una evaluación completa donde integramos cada uno de los dominios y hacemos una evaluación completa. Puede tener una evaluación con fines diagnósticos o una evaluación selectiva según el motivo de consulta de las familias. De seguro te estás preguntando, ¿cuáles son los dominios que evalúa la batería NEPSI 2? La batería NEPSI 2 evalúa 6 dominios claramente definidos. Primer dominio tiene que ver con el área de atención y función ejecutiva. El segundo dominio tiene que ver con el lenguaje. El tercer dominio tiene que ver con memoria y aprendizaje. El cuarto dominio tiene que ver con funcionalidades sensoriomotoras. El quinto dominio tiene que ver con la parte de procesamiento visoespacial. Y el sexto dominio tiene que ver con la percepción social. Utilidad de la prueba NEPSI 2. La batería NEPSI 2, si yo pudiera definirla en una sola palabra, te diría que es una prueba todoterreno. ¿A qué me refiero con esto? Es una prueba que puedes utilizar para poder tener un perfil completo de las fortalezas y debilidades asociados con elementos o funcionalidades neuropsicológicas relevantes en diversidad de ámbitos. Ámbitos de aprendizaje, ámbitos escolares, ámbitos funcionales y de vida independiente. También, al ser una prueba neuropsicológica que te permite hacer una valoración selectiva en función de los dominios que a ti como profesional te interesan, te permite controlar el tipo de procesos o el tipo de habilidades específicas o puras que tú como evaluador quieres evaluar en el chico. Por ejemplo, si te interesa aislar y medir elementos de motora fina, puedes perfectamente agarrar una de las subpruebas del dominio sensoriomotor, que tiene que ver, por ejemplo, con golpeteo de la punta de los dedos, por ejemplo. Entonces, aquí puedes considerar pruebas específicas para poder medir habilidades específicas, lo cual te permite entonces poder justificar de una mejor manera el tipo de habilidad específica que requiere trabajarse para poder entonces darle a esos pacientes una mejor integralidad en sus intervenciones. También la prueba NEPSI 2 te da la ventaja de poder evaluar diversos dominios cognitivos en una misma prueba, lo cual está muy útil porque en una sola batería puedes hacer una valoración completa desde el punto de vista neuropsicológico sin ningún problema. También es una prueba que te permite como evaluador seleccionar las pruebas en función del motivo de consulta, la edad del paciente, tus propias hipótesis como especialista y el contexto de la evaluación y el para qué se está solicitando esa evaluación. ¿Qué información nos brinda la batería NEPSI 2? Nos brinda diversos puntajes. Por ejemplo, hay puntuaciones primarias que tiene que ver de manera muy general con la aptitud general mostrada en cada una de las pruebas que pertenecen a los dominios que te he explicado.
pero también puedes tener puntajes combinados que toman en cuenta, por darte un ejemplo, el tiempo que demoró en hacer la tarea versus el número de elementos correctos realizados. Y eso te da una puntuación combinada que tiene que ver con la eficiencia que mostró el paciente durante la ejecución de la tarea. Te brinda también una puntuación de procedimientos. Por ejemplo, ok, cometió errores, pero ¿qué tipo de errores fueron? Errores de comisión, errores de omisión, errores de inhibición. Y esas puntuaciones de procesos te permite analizar de manera específica cuáles son los tipos de errores más frecuentes y en función de eso contextualizar cuál pudiera ser entonces el área a intervenir en un hipotético plan de intervención, lo cual desde un punto de vista neuropsicológico es muy valorable. También te da la posibilidad de hacer puntuaciones de contraste. Por ejemplo, comparar las puntuaciones de una subprueba con otra subprueba. Por ejemplo, en atención auditiva y en flexibilidad cognitiva, atención auditiva tiene su propia puntuación. Flexibilidad cognitiva tiene su propia puntuación. Tú puedes hacer una puntuación de contraste donde tú comparas cómo esos resultados de atención auditiva en un chico con esa edad en particular, supongamos que es 8 años, cómo su resultado de flexibilidad cognitiva puede ir acorde o no con lo que pasó en atención auditiva. Acá te voy a comentar muy general las subpruebas que conforman cada uno de los dominios que muy bien te he explicado. Por ejemplo, primer dominio, atención y funciones ejecutivas, tenemos pruebas de atención auditiva y flexibilidad cognitiva, tenemos pruebas de clasificación de animales, estatuas, fluidez de diseños, inhibición y relojes. En el dominio del lenguaje tenemos las siguientes subpruebas: comprensión de instrucciones, denominación e identificación de partes del cuerpo, fluidez verbal, repetición de pseudopalabras, secuencias oromotoras y velocidad de denominación. En el dominio de memoria y aprendizaje te vas a poder dar cuenta en la pantalla que hay algunas subpruebas que tienen una versión inmediata y otras tienen una versión demorada. ¿Qué significa esto? Que la versión demorada se aplica un periodo aproximado entre sus 15 a 30 minutos, dependiendo, después de haber aplicado la versión inmediata. Tenemos, por ejemplo, sus pruebas de interferencia de lista de palabras, tenemos sus pruebas de memorias de caras, memoria de diseños, memoria de listas inmediatas, memoria de nombres inmediatas, memoria narrativa y repetición de frases. Tenemos un dominio de percepción social. Me parece muy interesante que se haya incorporado este tipo de dominio, sobre todo por la relevancia que tiene la cognición social en algunos trastornos del neurodesarrollo, como es el caso del trastorno espectro del autismo, donde ciertamente pueden darse dificultades en reconocimiento de emociones y en teoría de la mente, que son precisamente las tareas que se evalúan en este dominio. Tenemos también procesamiento visoespacial. Acá tenemos la prueba de construcción con cubos, copia de diseños, descubrimiento de rutas, flechas, puzzles de imágenes y puzzles geométricos. Y tenemos el dominio sensorio-motor. Tenemos las pruebas de golpeteo con la punta de los dedos, imitación de configuraciones de la mano, precisión visomotora y secuencias motoras manuales. También me ha gustado mucho la prueba que nos permite hacer observaciones conductuales. Son como pequeños recuadros que aparecen al final de cada una de las subpruebas en la hoja de respuestas o el protocolo de respuestas, y nos brinda la posibilidad de poder analizar de manera cualitativa algunos elementos relevantes que pueden ocurrir durante el proceso evaluativo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, por ejemplo, la presencia o no de conductas que tengan que ver con la inatención o distracción. También puede haber conductas que tienen que ver con el movimiento repetitivo o levantarse de la silla, conductas relacionadas con comentarios espontáneos que a lo mejor no guardan relación con el contexto de la evaluación, conductas vinculadas con la solicitud de parte del evaluado a pedirle al evaluador algún tipo de repetición, conductas relacionadas con problemas articulatorios, conductas relacionadas con el incumplimiento de reglas, y esto tal vez puede guardar relación con las perseveraciones, conductas relacionadas con el tipo de prensión que utiliza el chico al utilizar el lápiz, y también conductas relacionadas con el tipo de velocidad o cambios en el ritmo y velocidad al momento de ejecutar una tarea en particular. Me parece un total acierto el poder hacer un acercamiento de integrar no solamente los datos cuantitativos que nos da la prueba NEPSI, sino también integrar lo cualitativo para poder de esta forma enriquecer de una mejor manera nuestras conclusiones a raíz del proceso evaluativo realizado. Una pregunta relevante puede ser: Mario, ¿en qué contextos tú recomendarías una evaluación de este tipo? Yo la recomendaría en los siguientes casos: presencia de trastornos del neurodesarrollo, llámese TDAH, autismo, dificultades de aprendizaje,
trastornos de la comunicación, problemas motores. Lo recomendaría en esos contextos porque al evaluar una diversidad de dominios puede ser relevante entonces entender cómo estos dominios cognitivos están funcionando en la persona evaluada. También puede ser relevante evaluar o utilizar esta prueba en casos donde haya la presencia o haya existido la presencia de factores de riesgo neuroevolutivos. Por ejemplo, bajo peso al nacer, anoxia neonatal, exposición ya sea de los cuidadores o del infante a drogas, alcohol durante el embarazo o después del nacimiento. También puede ser relevante ante casos donde haya existido infecciones del sistema nervioso central. También en casos donde haya existido tratamientos médicos, tal vez, por ejemplo, puede ser el caso de quimioterapias o radioterapias que pueden ejercer influencia en sistema nervioso central. Puede ser útil en casos de reevaluaciones o pacientes que ya han tenido algún antecedente del neurodesarrollo. Puede ser también relevante en traumatismos cerebrales, puede ser relevante en accidentes cerebrovasculares, en tumores, y también puede ser muy útil en contextos educativos, sobre todo cuando de parte de colegios se está reportando que hay una disminución del rendimiento académico y se desea entonces poder detectar qué puede estar pasando a nivel de funcionalidades neuropsicológicas. Te quiero compartir acá una pequeña transición sobre un artículo que está en el sitio web neurociedu.com que se llama Madurez Neuropsicológica y su importancia en la educación panameña. Te invito a que lo puedas leer porque acá vas a poder profundizar un poquito del por qué es relevante evaluar las funcionalidades neuropsicológicas en contextos de educación. Acá te dejo las referencias utilizadas para este video. Gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, recuerda activar la campanita, darle like y pendiente de futuro contenido. Un fuerte abrazo.